Mariano Muniz y First Show presentan Mundo HR Chile. El ecosistema que impulsa el futuro de los recursos humanos en Latinoamérica. Un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy hablaremos con Mario Mora, CEO de First Show. Debatiremos sobre generación Z, marca empleadora y fidelización de talento. Presentan. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Aquí estamos en Chile, en las oficinas de Unilever, y hoy tenemos el placer de recibir a Mario Mora, CEO de First Shop. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y feliz de estar otro año acá entrevistado. Gracias a vos, gracias por estar de nuevo, gracias por la remera que me regalaste, que acá estoy usando en el capítulo. Y quiero preguntarte, vos trabajás muchísimo para arrancar, ¿no? Con todo lo que es el primer empleo, ¿no? Y eso me lleva a mis recuerdos de cuando era chico y me preguntaban qué quería hacer cuando sea grande. Y la verdad no tenía idea. Todo el tema de la vocación. Pero ese es mi caso. Quiero preguntarte a vos, ¿cómo fue tu decisión o cómo fue la decisión de tu vocación y cómo llegaste hasta acá hoy, como para arrancar? Yo creo que fue un camino de generar muchas pruebas, de trabajar como en varias cosas para entender qué es lo que a uno le gusta, porque creo que la única manera cuando me toca hacer clases en la universidad y tengo que transmitir esto, cuando uno no tiene claro qué le gusta hacer, es más fácil buscar qué no le gusta. Bueno. Y ahí ir descartando. Entonces, en mi caso, tuve la oportunidad de, por iniciativa propia, de hacer proyectos en la universidad, de trabajar fuera, de ser un estudiante atípico en Chile, que usualmente uno no trabaja y estudia al mismo tiempo. Entonces, tenía unas posibilidades de ir buscando espacios y de ir viendo qué es, no solamente quizás a nivel de industria, sino qué es lo que te gusta hacer. Yo creo que ese fue un camino que en su momento incluso me llevó a cambiarme de carrera en la universidad y ir buscando cosas que no eran tan habituales por la universidad que estudié y por la carrera que estudié para dedicarme. Yo creo que por ahí vino el camino. Y hoy vamos a estar hablando mucho de generaciones, sobre todo de la generación Z, pero como para nivelar a la audiencia y que nos están escuchando, te quiero preguntar, ¿qué es la generación Z, no? ¿Cómo la definís o cómo la entendemos? Bueno, la generación Z más o menos es la generación que hoy día tiene entre por ahí menor a 25 años. A veces cerrarlo en la edad puede resultar un poco fuerte, ¿no? Entonces, yo prefiero asociarla en el mundo laboral, porque claro, cuando nos referimos a la generación Z como consumidor y como mundo laboral pueden haber algunas diferencias, pero si lo viéramos en el mundo laboral, estamos hablando de personas que tienen hasta 5 años de experiencia. Gente que empezó a trabajar antes y que por lo tanto, no sé, empezó a trabajar a los 20, tenés 25 y ya estás en ese tema. Hay gente que empezó a los 25 a trabajar y tiene 30 y por ahí también ya generación Z, ¿no? Y básicamente es una generación que es la que sigue después de los millennials, una generación mucho más digital. Se hablaba que los millennials era el nativo digital y la generación Z ya es el 100% digital, ¿no? Es aquella generación que además sufrió un cambio importante, que es la pandemia a nivel de estudio, a nivel de trabajo. Y yo creo que como efecto sociológico le pesa muy fuerte hoy día a lo que está pasando en la empresa. Y algo mencionaste, pero digo rápidamente, ¿qué diferencias vos notás entre los millennials y la generación Z? Si fuéramos como hacer una caricatura de lo que es la generación Z y de lo que se dice, estamos hablando de esta generación más de cristal, y lo quiero poner muy entre comillas, y saliendo de esa caricatura, yo creo que tiene que ser una generación que es mucho más preocupada de la salud mental que la generación anterior. Entonces, desde esa base, evidentemente, hay cosas que tienen mucha fortaleza, que tienen que ver como con la preocupación en términos del estrés, de uno mismo, pero que también tienen otras debilidades en términos de la gestión de estas mismas emociones en el trabajo. Eso diría que es una de las particularidades con respecto a la generación. Y lo otro, que es una generación
que busca quizás cosas diferentes al momento de relacionarse de lo que eran los millennials y las generaciones anteriores, ¿cierto? Los millennials como que tuvieron este quiebre mucho más fuerte entre las generaciones anteriores y los millennials en el trabajo. Y la Z no hace este quiebre, porque ya los millennials hicieron este quiebre en la empresa. Entonces entran a un mundo laboral que ya fue quebrado hace unos 10 años, pero hoy día se ven inmersos en relacionamientos de 4 generaciones en las organizaciones que le genera un desafío a muchas empresas cómo están gestionando este talento que a mediano plazo va a tomar cierto liderazgo. ¿Y qué importancia le da esta generación a todo lo que es el propósito de las organizaciones, ¿no? Y cómo se vinculan con ese propósito? Uy, yo voy a ser ahí un poco más polémico. Yo creo que Dale. la palabra propósito está sobreestimada y manoseada, como en el contexto de la importancia que tiene. Por ahí hace unos 10 años, 12 años, se habló mucho de ajustar el propósito personal al propósito de la empresa y ese desafío que tenían las organizaciones. En las mediciones que nosotros hacemos, en la encuesta en Project for Youth, por ejemplo, el propósito está dentro de las últimas opciones de lo más importante para elegir una empresa. Mira. Por ahí el promedio de Latinoamérica no es superior al 5%, el estándar, ¿no? Wow. Entonces, como actividad de propuesta de valor de empleo dentro de una estrategia de marca empleadora, no es algo que vaya a mover la aguja, ¿no? Salvo que tu organización esté ligada dentro de lo que hace con un propósito. Empresas que son más tipo ONG o que tienen una orientación fuerte de lo que hacen son las que tienen el propósito como una propuesta de valor alta. Ahora, no es que esto no importe, sino que viene dado, es lo que esperan, al igual que la empresa sea innovadora, al igual que la empresa sea sustentable. Entonces, estos atributos que no cambian con respecto a los millennials, a cómo lo venían persiguiendo, tiene que ver en que hoy día los centennials, como incluso los millennials, van a ir a organizaciones que ellos entienden que tienen un propósito, pero no necesariamente ese propósito los tiene que conectar con su propósito personal. Y tiene que hacer sentido que la organización entregue producto y servicio que para ellos tengan una motivación. Pero yo personalmente no veo que ese propósito hoy día esté fuertemente ligado a sus propósitos personales. Probablemente los propósitos personales vayan en otra línea. Sí que le hagan sentido, pero que no estén ligados. Mira, súper interesante la mirada. Y algo también que me imagino genera este choque generacional es cambios en los líderes, ¿no? ¿Cómo es para un líder hoy? Bueno, a vos te pasa en tu organización mismo. ¿Cómo es liderar a la generación Z? ¿Qué recomendaciones se les puede dar? Bueno, hay un tema que es ser consciente de las cosas que uno dice y de comentarios que quizás pueden ser normales para nosotros, que quizás nos criamos en un contexto más rudo, se podría decir, y quizás para esta generación pueden ser mucho más fuertes, ¿sí? Referirse en términos de que quizá ellos, no sé, yo puedo elegir tomar un tipo de café y quizá ellos van a ser mucho más elocuentes en términos de decir que por qué la organización no debería tomar ese tipo de café o no debería usar ese tipo de producto. Y yo creo que hay gente que lo dice. Entonces, una de las recomendaciones a nivel de liderazgo es ser mucho más cuidadoso con ciertos ritos o cosas que uno hacía anteriormente y que está. Por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que los centennials hoy día beben mucho menos alcohol que la generación anterior. Entonces, si yo como organización tenía una mirada de hacer un after office y de tomar ciertas cosas con los nuevos, quizás eso a este público centennial no le va a hacer sentido, ¿no? Entonces creo que es un momento como de reformular ciertos ritos que uno tiene dentro de la organización y tener mucho más cuidado con las cosas que uno dice, porque quizás sin buscarlo puede mermar la percepción que pueden tener las personas de uno siendo líder. Eso es como en general. Y se habla mucho también de fidelizar el talento, ¿no?, de las organizaciones a nivel general, no solamente con la generación Z, pero digo, todo esto que vos me estás contando de estos perfiles,
¿Se puede fidelizarlos o es una batalla perdida? Yo creo que sí se puede fidelizar, pero cambiando la estructura de lo que nosotros entendemos por fidelización y además cambiando la estructura en torno a lo que se espera de la generación. Creo que hoy día las compañías tienen que pensar que la generación Z es una generación nueva en el trabajo, que viene en un proceso pandémico de sus primeros trabajos en pandemia, o sus universidades en pandemia, o sus colegios en pandemia, donde eso cambió las reglas sociales. Y esas reglas sociales, cuando uno se enfrenta al mundo laboral, quizás que son implícitas, esta gente no la conoce. Y como no la conoce, pueden omitirlas. Y esa omisión puede ser grave en muchas empresas. Pero si a ti no te dicen qué es lo que tienes que hacer, ¿cómo uno va a esperar que la persona lo haga? ¿Sí? Yo creo que muchas organizaciones están en ese camino, como decir, yo tengo un concepto de que es enseñar a trabajar. Y el enseñar a trabajar, por ejemplo, para los millennials era utilizar Outlook, utilizar la agenda, que uno no lo utilizaba en la universidad. Y hoy día para los centennials tiene que ver mucho con las relaciones laborales. Por ejemplo, si te sientes mal y no puedes ir al trabajo, tienes que avisar. Y eso para nosotros quizás es normal, pero para un centennial no. Lo que es pedir consulta o cosas, quizá ellos no lo ven tan normalizado porque creen que están fallando. Entonces, el mayor cambio que yo creo que están haciendo las organizaciones y que está el desafío es ser una organización mucho más pro ayuda a estas nuevas generaciones y no esperar que la generación resuelva por sí sola, porque frente a la incertidumbre probablemente no van a resolver o van a resolver en los caminos equivocados que yo espero como empresa. Mantener un pico de ansiedad. Totalmente, totalmente. Básicamente, ¿no? Sobre todo en una sociedad totalmente ansiosa, no solamente. Totalmente. Entonces, claro, y eso llevado a esta preocupación de la salud mental, la ansiedad, uno de los puntos más importantes dentro de esta generación, ¿cierto? El momento de la universidad, de buscar trabajo. Dentro del trabajo, una generación muy ansiosa y muy poco tolerante al fracaso. Entonces, si yo no tengo una lista de cuáles son los do's y los don'ts que yo tengo hacia la organización explícito, no puedo esperar que quizás todas las generaciones, y sobre todo la Z, vaya a actuar de la misma manera de estos contratos que tenemos nosotros tipo culturales, ¿no? Estos contratos culturales hoy día no existen para la generación Z. Yo creo que ahí está el desafío de la empresa. ¿Y le dan relevancia a la diversidad e inclusión o también es un mito como lo del propósito? A nivel de VP, yo creo que es importante entender qué es lo que me diferencia a nivel de marca empleadora como propuesta de valor y qué es lo que la gente espera. La diversidad e inclusión también, igual que el propósito, no es relevante en términos de diferenciación para la mayoría de las empresas, ¿cierto? Hay casos que son, digamos, de ejemplo de esa línea, que sí atraen mucho, pero en general son los atributos que los jóvenes buscan en toda la organización. Es el desde, pero no es el diferenciador. Creo que sí, en esta generación uno ve más perfiles diversos y ellos son muchos más críticos a entender de que si está todo igual, probablemente no se van a sentir cómodos, ¿sí? Entonces, no sé, antes los millennials, los jóvenes, quizás los podías dividir en 2, 3 grupos, ¿cierto? No sé, a los que les gusta el rock o les gusta otro tipo de música, o por temas musicales incluso, quizás, sobre todo acá en el Cono Sur, podías dividirlo entre 2, 3 tipos. Sí. No había más. Y hoy día incluso a la gente que le gusta la música asiática tiene 10 tipos de música asiática diferentes. Entonces, tiene un submundo de cultura que ellos también lo ven dentro de este proceso de diversidad, pero es una diversidad percibida probablemente diferente a lo que nuestras generaciones lo vio, porque en lo que vieron los millennials y lo que vio la generación X, tiene que haber una diversidad mucho más puesta sobre la importancia de las minorías. Y creo que el Z está viendo una diversidad mucho más orientada a la integración de todos, no solamente a las minorías. Bueno, y como ves, a nosotros nos ven público de distintos lugares de LATAM. Estamos en Chile. Te quiero preguntar particularmente si hay alguna distinción en la generación Z en Chile que vos veas como una particularidad respecto por ahí a nivel LATAM.
Uy, una muy buena pregunta. Yo creo que la principal diferencia es que la generación Z en Chile entra a trabajar más tarde que el resto de Latinoamérica. Bien. Y eso genera muchos cambios, porque es diferente es un chico de Argentina o de Colombia o de Perú que entró a trabajar a los 20, ya tiene 25, tiene 5 años de experiencia. Alguien que en Chile que en promedio está entrando a trabajar a los 23 a 25 años. Wow. Entonces tienes una persona de una misma edad, con menos experiencia y con menos roce laboral. Cuando muchos clientes nuestros, que son regionales, arman planes de pasantía acá o de práctica, una de las mayores dificultades que tienen es que generan planes para prácticas de 6 meses durante el año, de un año, y eso acá no existe. Entonces, la particularidad que la gente entra a entrar más tarde a trabajar, que tiene que ver con el sistema de educación que nosotros tenemos, va a generar también una diferenciación entre los Z en diferentes países, ¿no? Claro, por eso Entonces, decías que no hasta los 25, sino que se puede claro, prolongar. más allá de la edad, yo creo que ahí se tiene que hacer una separación de cuánto tiempo llevan trabajando en el mundo más corto, ¿no? Eso es como, yo diría, la primera diferencia. La segunda tiene que ver con que hoy día Chile está generando, viene probablemente de cambios sociales muy fuertes, muy marcados desde el año 2019 en adelante, la pandemia, diferentes temas. Entonces probablemente es una generación mucho más crítica en el trabajo con respecto a otros países de la región, y que no tiene ciertos temores en decir las cosas que son un poquito más tabú dentro de la empresa. Esas son como las principales diferencias. Bastante interesantes igual y desafiantes para las organizaciones acá. Bueno, Mario, para ir cerrando te quiero preguntar, vos lees mucho, así que quiero que nos vuelvas a recomendar algo que hayas leído en el último año o algo que hayas visto también que nos pueda inspirar. Uy, yo creo que uno de los principales libros que yo estoy retomando tiene que ver con un libro que se llama Rework, si no me equivoco, que es la mirada de cómo trabajaba Google, porque muchos hablaban del libro de Laszlo hace un tiempo, que es muy bueno, pero esa es la mirada desde recursos humanos, desde recursos humanos de Google. Y yo estoy revisitando, por ejemplo, mucho los libros de Rework, que tiene que ver con la mirada desde las áreas, no desde recursos humanos, desde operaciones, de tecnología, que tiene que ver con personas. Yo creo que eso es bueno ir mirando cómo siente este cliente interno estos cambios de esas organizaciones. Yo creo que eso es muy bueno. Y Interesante. otro libro que también volví a leer después de hace muchos años, un libro de hecho argentino que se llama Los Nuevos Reyes Argentinos, que habla de la historia de Despegar, de Mercado Libre, de OLX, de Globant. Y siempre vuelvo a revisitar ese libro cada cierto tiempo porque hoy día estamos en un entorno muy cambiante. Estamos con situaciones macroeconómicas muy fuertes. Veníamos de una situación general que tenía la empresa, de la inflación, por ejemplo, post pandemia, y hoy día vemos ya guerra arancelaria y una serie de cosas que está haciendo una turbulencia bastante fuerte. Y este libro a mí me gusta mucho porque habla de esta historia de estos 4 unicornios argentinos, pero también cuenta las cosas malas. Entonces al final cosas malas pasaron siempre. Y los desafíos que tiene la empresa van cambiando y a todos les pasan, nada es bueno totalmente y nada es malo totalmente. Entonces creo que ir viendo cómo otras organizaciones fueron pasando cosas turbulentas hace que uno pueda tener como la visión de cómo ir desarrollando ese camino. Esos son para mí los libros. Súper rico y además tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora a nivel Claro, mundial, porque nos pega a todos. Y otro libro que quizás no es como El mundo tan de people, pero creo que hoy día viene muy, muy interesante, pensar rápido, pensar despacio, creo que se llama, que tiene que ver con las decisiones de la gente. Creo que hoy día hay que entender mucho cómo la gente está reaccionando y cómo está tomando decisiones. Yo creo que uno de los cambios en la gestión, no solamente de las personas, sino en la gestión de empresas, tiene que ver mucho como cuestionarse qué es lo que uno está entregando y cómo la gente lo va a tomar. ¿Sí? No necesariamente es
la reacción que tiene el otro no necesariamente es la que yo quiero inducir, ¿no? Yo creo que hoy día estamos en un contexto de ir revisando cómo va a ir reaccionando el mundo. Yo creo que ahí es complicado no buscar elementos que nos puedan ayudar a entender esta relación. Buenísimo, Mario. Bueno, y para cerrar este año trajimos un juego. No sé si te gustan los juegos de mesa. Sí, jugaba antes unos jueguitos. Bueno, en este caso tenemos un montón de preguntas en las cartas de Mundichar y la idea es que vos elijas una y que el azar decida qué te tocó. ¿Qué me tocó? Vamos a ir por esta. Dale. Léela. Una persona o experiencia que te haya marcado. No, varias. Puedes contar dos, si quieres. Yo creo que desde el punto de vista, bueno, yo tengo esta empresa hace 13 años que decidí emprender, pero una persona que me marcó mucho fue Jorge Pacheco, que es un emprendedor acá chileno, que él armó Endeavor Patagonia, un emprendedor que se dedica al mundo marítimo, de rescataje marítimo, una industria como muy desconocida, y que tiene se armó una riqueza por sí solo bastante importante, y una persona que igual que no terminó la primaria. Mira. Entonces a mí me tocó conocerlo en la universidad mientras hacía estos trabajos por fuera, y me llamó mucho la atención de que alguien que no haya terminado la primaria, sobre todo hace muchos años en Chile, que era mucho más difícil generar una empresa, diferentes temas, haya logrado esto. Eso fue lo que a mí me motivó, como decir, oye, yo quizás termino la universidad y tengo otras habilidades, podría hacer algo. Yo creo que eso es como lo más fuerte que a mí me marcó como en seguir un camino emprendedor o de ir generando cosas. Creo que eso es como lo más bonito. Y lo otro yo creo que es como la experiencia nuestra en First Job, que pudimos generar un estándar en cierta industria, ¿no? Yo diría que la importancia de este talento joven y sobre todo acá en Chile, ir generando esta industria de primero empleo y tener la posibilidad hoy día de estar en 16 países y de entregar data al área de marca empleadora que muchas veces trabajaba sobre suposiciones. Yo creo que hoy día tener la cantidad de más de 1000 clientes que hoy día manejamos con la data que nosotros trabajamos es impactante, ir construyendo esa experiencia de cero y revisitarnos, o sea, lo que hace 10 años queríamos hacer y hoy día verlo como la empresa lo utiliza y sirve, buenísimo. Y aparte, súper interesante la data porque en recursos humanos es como el gran desafío, ¿no? Total. Tomar decisiones basadas en datos, que a veces nos cuesta mucho. Bueno, Mario, espero que lo hayas pasado bien. Buenísimo. Gracias por estar acá, por apoyarnos acá en nuestro viaje a Chile también. Y espero que te haya gustado el capítulo. Buenísimo, ¿no? Un gusto y feliz de compartir estas tendencias, ¿no? Que incluso después de un año hayan cambiado tan rápido lo que nosotros estamos hablando. Obvio, y seguiremos charlando. Y muchas gracias a quienes nos están viendo. Recuerden suscribirse al canal, compartir el contenido para ayudarnos a seguir creciendo comunidad. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal. Y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos. El canal más visto de recursos humanos en Latinoamérica. Esto es Mundo HR.